Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que normalmente no se habla, con Laura López Gandullo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más, el último episodio de la temporada a Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que no se habla. Hoy de nuevo tenemos una artista invitada, una artista que me alegra millones como siempre que esté aquí. Se trata de Sandra Vázquez, bienvenida Sandra. Hola, muchas gracias. Sandra es paisana de mi pueblo también, de Cortegana, como ya sabéis. Y bueno, tenemos una historia compartida a nivel de estudios, bueno, incluso de radio, ¿no? Eso nos daría para otro podcast, pero hoy Sandra está aquí porque Sandra es científica y me apetecía mucho hablar con ella de cómo se vive el ser mujer, ser científica y también pues que abordemos ciertos temas que nos afectan directamente a nosotras como mujeres y qué mejor manera de abordarlo que con alguien que se dedica a esto, ¿no? Sandra es bioquímica, está acabando actualmente su tesis doctoral. Sí, es muy joven, pero ya tiene una larga trayectoria. Ahora nos contará un poquito más. Y bueno, en este ratito vamos a charlar con ella de todo esto. Así que nada, Sandra, bienvenida. Bueno, os animo, por supuesto, como siempre, a que le deis me gusta al episodio, que lo compartáis con aquellas personas que le puede venir bien, que os suscribáis al canal y todas estas cosas. Sandra, cuéntanos, ¿hay algo que se me haya quedado en el tintero que quieras añadir de ti? Bueno, yo lo primero darte las gracias por darme este espacio, por darme voz, ¿no? Para hablar de temas bueno, yo creo que son súper importantes, que es dar visibilidad a la mujer en cualquier ámbito. Y bueno, yo voy a hablar desde el mío, ¿no? Soy científica y un poco, pues, lo que veo, lo que vivo. Y me gusta mucho que sea aquí en este espacio tan bonito que estás montando, porque además nosotras tenemos una trayectoria común y como decías ya, nosotras habíamos grabado programas de radio y además éramos un grupo de tres chicas, digámoslo, y era Pretty Woman y fíjate tú lo que ha dado la vida de seguir haciendo, pues participando en divulgar o en hablar sobre temas tan importantes, que creo que hay que hablarlo mucho. Así que bueno, pues yo me presento, como has dicho, soy corteganesa. Llevo ya mucho tiempo viviendo fuera del pueblo, es verdad, porque fui a estudiar a Sevilla, estudié el grado de bioquímica. Después, bueno, yo soy una apasionada del cerebro y me encanta la neurociencia, entonces decidí hacer un máster en neurociencia, también en Sevilla. Y después, bueno, tuve la oportunidad de hacer una de estas Erasmus prácticas de por aquellas entonces y fui súper afortunada de poder ir a Suecia, a Lund, donde seguí investigando, estuve 3 mesecitos allí con una chica que se dedicaba a investigar depresión y Alzheimer y cómo afectaba también a la ansiedad. Y un punto muy importante que viene un poco a relación de lo que vamos a hablar es que esta chica investigaba también en hembras. Em, y bueno, me pareció algo súper importante y que creo que vamos a desarrollar a lo largo de este capítulo. Después de Suecia volví a España, tuve la suerte de que la doctora María Ángeles Moro me contratara para hacer el doctorado, la tesis doctoral concretamente en ictus, que son los llamados los infartos cerebrales, ¿no? Siempre en neurociencia, siempre trabajando, digamos, y supervisada y mentorizada por mujeres, porque eso ha sido una de las características de mi carrera y es que siempre mi trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, el tiempo que estuve en Suecia, esos 3 meses, mi tesis doctoral la dirigí en 3 mujeres y el tiempo que he estado haciendo una estancia pequeñita de 3 meses también en Boston, concretamente en el Hospital General de Massachusetts, afiliada a la Universidad de Harvard, también ha sido supervisada por otra gran mujer. Entonces, bueno, pues el 100% de mis supervisoras han sido mujeres y creo que eso es súper importante porque hay que darle visibilidad a esto. Y si hay alguna niña, alguna chica, alguna adolescente que se está planteando meterse en el mundo de la ciencia, pues que sepa que ella también pueda intentar o verse reflejada en estas figuras femeninas de poder y de, pues, tan importantes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además, bueno, creo que el que todas tus referentes sean mujer a la hora de lo que nos vas a contar que investigas, ¿no? Pues también hace que Ujú. el sesgo sea desde lo femenino y que no olvidemos esa parte que tantísimo tiempo la ciencia ha obviado, que somos las mujeres, hola, la mitad de la población, y que a día de hoy pues hay muchas cosas que se siguen estudiando desde el macho y las hembras pues tenemos otro funcionamiento en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Sandra. Yo, tú sabes que te tengo muchísimo cariño, que creo que eres una tía súper luchadora, pero aquí cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? Para la gente que no somos del gremio, ¿tú qué haces exactamente? Pues yo creo que tengo un trabajo súper bonito o que a mí me gusta mucho. Yo concretamente soy científica investigadora y este mundo la verdad es que creo que se conoce poco para la gente que no se dedica expresamente a ello. Yo concretamente trabajo, básicamente una científica, un científico lo que intenta es responder preguntas y pues de hecho la tesis doctoral que yo he hecho es como una especie de, para los que habéis hecho un TFG o un TFM, es como un trabajo que haces durante 5 años y básicamente es una pregunta que tú intentas responder todo el rato. Y la intentas responder con experimentos, es como pues sigues recetas, como recetas de cocina y te haces pues preguntas y analizas lo que te ha salido y ves si la respuesta que tú vas a dar es una o es otra. Y concretamente yo, para responder preguntas de la salud, como se hace, y creo que eso sí se conoce más, yo investigo con animales. Concretamente yo investigo con ratos. La investigación con animales tiene mucha, bueno, es controversial y yo creo que a nivel de la población, bueno, hay gente que pone caras de asco, mi abuela siempre pone caras de asco cuando yo Mm. hablo que trabajo con ratones, pero por desgracia a día de hoy es necesaria. La verdad es que es bastante duro pensar que tienes que usar otros seres vivos para poder entender cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Pero a día de hoy no tenemos otra manera de hacerlo. Siempre he de decir que hay una legislación súper dura que intenta que tú no vayas a usar ratones para lo que a ti te dé la gana. Tiene que pasar unos comités éticos y tienen muchísimos cursos que nos tienen que formar a los investigadores para que esos animales no sufran en vano. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es hacerme preguntas sobre enfermedades que nos pasan a las personas, concretamente es el ictus, que es un infarto cerebral, que básicamente pasa bastante a menudo, por desgracia, que aquí en España en concreto tenemos muchos problemas con las enfermedades cardiovasculares y el ictus es uno de ese tipo de enfermedades. Y básicamente es cuando una arteria que irriga el cerebro y que le lleva sangre, le lleva oxígeno, le lleva comidita a nuestras neuronas, pues se bloquea por el motivo que sea. Concretamente, puede romperse también, ese es otro tipo de ictus, pero yo estudio qué pasa cuando se bloquea. Si se bloquea una arteria, no llega la sangre a las neuronas y las neuronas no comen y cuando no comen, si no tienes oxígeno, no respiras, te mueres. Y si se mueren las células que se encargan de controlar todo el cuerpo, porque el cerebro es lo que somos, se encarga de todo, de respirar, de pensar, de andar, de todo, pues entonces tienes una serie de problemas bastante graves. Concretamente mi investigación intenta ver qué pasa cuando produces el ictus, se lo haces a un ratón, ¿no? Pero yo estudio qué pasa si ese ictus o ese infarto cerebral te da de día o te da de noche y si tiene unas consecuencias diferentes. Entonces, pues bueno, la investigación va por ahí. Se ha visto que en humanos ocurre igual que en ratones y entonces estamos intentando ver qué es lo que hace que sea diferente. En concreto, por ejemplo, el tamaño del infarto, el área que se te va a morir en el cerebro, es más grande cuando el infarto tiene lugar de noche y es mucho más grave y tiene unas peores consecuencias. En persona. En ratones va al contrario porque son animales nocturnos, entonces van como La con las actividad fases varía. contrarias. Pero bueno, en grandes rasgos, esa es mi investigación a día de hoy. Y pues por introducir en el tema, mal por mí, o bueno, muchas veces hay otras cosas que están por encima, ¿no? Solo he hecho esta investigación en machos. En machos tengo algunos en mayores, otros en jóvenes, pero sobre todo machos jóvenes. Y claro, esto es un problema porque a la hora de trasladar estos resultados a la clínica, estamos trasladando el resultado a solo la mitad de la población. Claro, que no es poco, ¿no? O sea, me refiero, Hombre, claro, lo mejor que eso te que deja nada. fuera, claro, pero lo que te deja fuera, pues la otra mitad.
Entonces, bueno, ya quizás creo que en los últimos años hay más conciencia de este sesgo de género que hay en la ciencia, en el mundo en general, pero bueno, yo hablo de la ciencia, de cómo se ha olvidado desde siempre a las mujeres y desde cómo siempre se ha intentado extrapolar lo que le pasa al cuerpo masculino, que se ha utilizado siempre como modelo para estudio de enfermedades y hemos intentado llevar a las mujeres y después vemos que no tiene la misma eficacia, que no funciona exactamente igual, que tenemos otros ciclos, que tenemos otras formas. De hecho, algunas de las cosas que se saben con respecto a esta enfermedad y con respecto a las mujeres es que afecta de manera diferente a hombres y a mujeres, causa mayor mortalidad en mujeres, de hecho, pero ocurre cuando estas ya han pasado la parte de menopausia, es decir, ya cuando sus hormonas llamadas femeninas, los estrógenos y demás, ya ha habido un descenso. De ahí que se hipotetice que las mujeres que estamos en edad más fértil tenemos nuestro cerebro un poco más protegido por esas hormonas femeninas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya es un dato que es diferente en hombres que en mujeres, ¿no? Y que cada día más, ya sí que es verdad que creo que cada vez más las revistas científicas que están buscando estas publicaciones nos piden que veamos qué está pasando en las hembras, ¿no? Para poder extrapolarlo a las mujeres, a la hembra humana. Vale, bueno. Es esperanzador. O sea, por un lado es triste que se nos haya obviado tantos años o durante tantos años, pero creo que también es esperanzador que cada vez se sepa por lo menos esto ya, ¿no? De, oye, que las hormonas están ahí haciendo su trabajo. Y Sandra, ¿cómo es el proceso de investigación? ¿Cómo... Es que ya te digo que para mí esto es un mundo completamente como, yo qué sé, como Narnia, ¿sabes? Para mí Sí, el mundo de la el ciencia gran es como Narnia. desconocido. Sí, sí. Pues creo, desde mi punto de vista, es muy bonito, es muy apasionante a la gente que bueno, es muy estimulante aprender, ¿no? Entonces siempre empieza con una pregunta. Una pregunta porque tú observas lo que ocurre, intentas ver qué pasa y te surge una pregunta. Y entonces tú intentas responderla. Como digamos que los animales son, concretamente los ratones, son animales pequeñitos que se pueden criar bien y que, bueno, pues tienen un ciclo de vida más o menos controlable. Ten en cuenta que lo que dura un ratón no es lo que dura una persona y por lo tanto tú puedes hacer experimentos en animales que te duran 2 años y considera que es anciano los 2 años. Entonces, bueno, pues esto son una serie de ventajas. Imagínate que tienes que tener animales súper mayores, de 80 años, ¿no? Pues nosotros, yo concretamente trabajo con ratones y lo que hago es producirles un ictus, porque claro, yo tengo que controlar el momento en el que le da el ictus. Si yo trabajo que si estoy de día o de noche, pues tengo que ir al laboratorio. Estos animales están en unas habitaciones especiales, les llaman animalarios, y están pues cuidados por los cuidadores del animalario, que les ponen su comida, les ponen su agua, les controlan la humedad, les controlan que no le pase nada, si les surge una enfermedad tienen un veterinario que les mide esa enfermedad y decir si hay que sacrificarlo por la propia angustia, sufrimiento del animal. Hay mucha gente controlando que esos animales estén bien por el bienestar animal y también por el bienestar de los experimentos, porque claro, si tú vas a hacer experimentos con ellos y el animal ha cogido una enfermedad que sea, pues no te sirve. Entonces tú coges grupos de ratones, en este caso, que como he dicho son machos y lo que le hago es producirle un ictus. Y dirás tú, ¿cómo se produce un ictus a un animal, no? Esa A era un mi ratón. siguiente pregunta. Digo, ¿qué haces para producirle un ictus a un ratón? Pues sí, es un poco, ¿no? De tener sobre todo habilidades manuales. Los animales los anestesiamos, los dormimos igual que dormirías a una persona que entra en quirófano. Les ponen su anestesia, les ponen su analgesia, pinchado, tal, el animal está dormido y por supuesto está vivo, que esto siempre me lo pregunta la gente. Cuando yo anestesio a un animal y le hago el ictus, el animal después tiene que vivir, no me puede morir porque yo tengo que ver qué le pasa después a ese animal Claro. y necesito que esté vivo y ver qué consecuencias tiene. Entonces yo lo duermo y con una lupa, que es como una especie de microscopio, digamos, miro porque lo que voy a tener que hacer es un nudo en una arteria de su cerebro que, claro, una arteria del cerebro de un ratón es muy pequeña, entonces necesitamos aparatos que nos permitan ver, digamos, la arteria de forma grande. Y básicamente así, de forma bruta, lo que hacemos es pasar un hilo y hacer un nudo. Lo que pasa es que, claro, lo tenemos que hacer con unas pincitas, porque, claro, con estos dedos no voy a poder hacer un Inviable. nudo. Así que nada, abrimos eso un poco, le abrimos la cabeza, un pequeño agujerito en el cráneo, le hacemos el nudo
cerebral, después lo cosemos todo, intentamos que eso, que esté la zona limpia, donde siempre tienes que como rasurar el pelo, igual que le harías a una persona, Es una parecido, ¿no? operación realmente. Sí, es una operación y después el animal que tiene su anestesia puesta, es como si le dieras como ibuprofeno y este tipo de cosas, ¿no? Pues lo pones en su jaulita de recuperación, que está ahí tranquilito, y cuando se despierta de la anestesia, pues el animal ya está. Ya le ha dado un ictus. Y pues ya, posteriormente, pues esto lo haces, no solo lo puedes hacer con un animal, tienes que hacer varios para ver que eso se reproduce. Son animales que además son muy parecidos entre sí, porque son clónicos y están todos en las mismas condiciones. Eso también te permite que tú te hagas una pregunta y la respondas mejor, porque las personas somos muy diferentes entre nosotros, unos más altos, otros más bajos, otros tienen más obesidad, otros tienen una enfermedad, otros más sedentarios, otros fuman, otros no. Entonces aquí tú sabes que estos ratones son todos del mismo tamaño, todos muy parecidos, entonces lo que le pasa a uno, a los otros se les reproduce bastante bien porque cuanto más te parezca, pues más fácil que se te reproduzca. Entonces, pues yo les hago esto, que hago de operarles, los opero por el día, los opero por la noche, y cuando les pasa 24 horas, pasa un día, analizo cómo de grande es el infarto, para ello tengo que sacrificarlos, que tienen también sus métodos de eutanasia, digamos, y que intentan, pues eso, tú no puedes sacrificar al animal de cualquier manera, pues son a veces con sobredosis de fármacos o con, a lo mejor con unas cámaras de CO2 que hay y que el animal, digamos que esto se ha ido mejorando con el tiempo para que el animal no tenga un sufrimiento, ¿no? Y se quede dormido y ya, pues tú procedas a traer los órganos que necesite, que en este caso, sobre todo es el cerebro, lo que yo uso, y ya pues con ese cerebro tú puedes mirarle cuán grande es el infarto, porque lo troceas. Nosotros tenemos, el laboratorio es una especie de cocina, es una Eso te especie de iba a charcutería. decir. Me estaba imaginando un taller de costura y Eso. pegado a una charcutería, vamos. Sí, y literal es una charcutería porque tenemos como, digamos que todo para el ratón, en este caso, lo hacen para su tamaño, ¿no? Entonces, pues tienen sus máquinas de resonancia magnética, igual que las personas, pero son como pequeñitas y les hacen las resonancias para verle el cerebro, igual que cuando nos meten a nosotros en las pruebas médicas. O, por ejemplo, cuando ya tienes extraído sus órganos, el cerebro de un ratón que es pequeñito, cuando quieres cortarlo en trocitos para poder ver en microscopio, por ejemplo, el tejido, cómo tiene el infarto, lo que sea, pues lo que hace es poner una especie de máquina que es como una de charcutería, de cortar salchichón literal, pero tiene como un soporte pequeñito para que tú pongas ahí el cerebro, porque claro, una máquina de salchichón no, y literal es el mismo funcionamiento, tú vas haciendo así y vas Madre mía. cogiendo la rodacita. Y entonces, claro, la gente que a mí me acuerdo una vez que decían, ¿cómo cortarías una pepita de pimienta en rodajas pequeñitas? Y pues si la metes en un salchichón y la cortas, es pequeña, pues es igual. Lo que pasa que, claro, es un cerebro muy pequeñito, necesitas pinceles para manipularlo, incluso los rodajitas que cortas, porque son muy pequeños. Vale, vale, bueno, qué descubrimiento. Es que ves, cuando he entrevistado aquí a mucha gente, pero al final eran sectores que más o menos yo controlaba o sabían. Pero qué guay, me parece súper curioso, vamos. Y creo que también hay que tener estómago, ¿eh? Para Sí, tienes que trabajar. acostumbrarte. No, no sería, o sea, yo he tenido compañeras que al principio cuando empezaron, por ejemplo, lo que es la sangre, si te impresiona mucho, ten en Sí. cuenta que vas a tener que sacarle sangre al animal, que vas a tener que... Y a veces puede sorprenderte mucho. Hay gente que se ha mareado y se ha caído, literal. Sí, sí. Las primeras veces. De hecho, yo cuando me cuentan este tipo de cosas en humanos, yo soy muy aprensiva y empiezo a ponerme blanca, que estabas hablando, digo, quizás no sea el momento, pero soy capaz de marearme, ¿sabes? Sí, y claro, o sea, entiendo, si eres aprensivo, de hecho, por ejemplo, a mí me impacta más en humanos ya que en animales porque lo tengo como muy interiorizado. Entonces, llevo Claro. haciéndolo ya mucho tiempo y tienes el protocolo dentro de ti, es como vas muy Sí. rápida y sin pensarlo porque si no Me te puede imagino, afectar. me imagino, Sí. me imagino. Pero bueno, creo que sí, que es curioso y al final, bueno, pues cada cosa tiene su técnica, ¿no? Y Mm. aunque ya lo hemos mencionado un poquito, yo quiero que nos adentremos en el tema que vamos a ir tratando aquí, el tema de la mujer. Háblanos de salud femenina. ¿Qué pasa con este tema? Aunque ya has dicho algo, pero bueno. Pues este tema, el problema, uno de los principales problemas es que no se estudia. Entonces, si no se estudia, no se conoce.
Y claro, volvemos a lo de siempre, la mitad de la población, ¿no? Básicamente la ciencia y las instituciones científicas no son entes independientes de la sociedad y por lo tanto están sujetas a las normas del heteropatriarcado. Es por ello que las minorías o las mujeres, que no somos minorías, pero otras minorías como los colectivos LGTB, las personas trans, las personas racializadas, pues son minorías y pues están menos exploradas o están sujetos a, pues, a ese machismo, a esos problemas que les discriminan, ¿no? También en ciencia y por lo tanto no interesa y no se investiga. Es verdad que cuando se investiga con hembras hay que tener una serie de protocolos muy concretos. No se investiga igual con hembras que con machos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque las hembras que están en su ciclo fértil, por ejemplo, si queremos extrapolar a mujeres que están en su ciclo fértil, tenemos que tener en cuenta que tienen unas oscilaciones de hormonas. Nosotros no tenemos el mismo pico de hormona de estrógeno el primer día del ciclo que el segundo, que el tercero, que el último, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando tú investigas con hembras, lo ideal y lo puritano y lo correcto sería tener 4 grupos de hembras diferentes. Una hembra en su fase que en las ratonas no tienen menstruación, tienen otro tipo de ciclo, se llama estrus, pero que se equivale, digamos, lo puedes partir en 4 semanas del ciclo menstrual de la mujer y lo puedes hacer equivalente. Y entonces, pues tiene la primera semana del ciclo, la segunda, la tercera y la cuarta. Y claro, la hembra no se comporta igual y no tiene igual los parámetros biológicos en la primera semana que en la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Qué sería lo correcto? Que cuando tú hagas experimentos sobre, por ejemplo, en mi campo, el ictus, hagas experimentos con ratonas que están en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase y en la cuarta. ¿Qué pasa? Que eso hace que tengas que usar muchos animales, que tengas que tener en cuenta estos parámetros para analizarlos bien y que tengas 4 grupos independientes siempre, sí o sí. Entonces, esto es costoso, da pereza, cuesta dinero, pero bueno, es que hay que hacerlo, quiero decirte. Llevamos ya investigando mucho tiempo, esto hay que quitarlo. Hay estudios que lo que hacen, y claro, con los que, bueno, supongo el estudio servirá o no, pero bueno, mi opinión es que no me gusta y es que quitan los ovarios a las hembras para suprimirle a las hembras de los ratones, de los roedores, para suprimirles el ciclo. ¿Qué pasa? Pues que, La pues que vas a hacer eso. un macho o una hembra que ya no tiene ciclo, hembras viejas, ¿vale? Eso también está bien, investigar con hembras que ya no presentan esas oscilaciones tan claras de hormonas. Pero es que entonces no estamos teniendo en cuenta de Seguimos dejando fuera un gran grupo poblacional. efectivamente. Claro, ¿qué pasa? El feminismo, que también está resurgiendo en la sociedad, lleva ya un tiempo, pues también resurgen nosotras, las investigadoras, que intentamos pues, ponerlo cada vez más en valor. Queda muchísimo por hacer, pero sí que es verdad que ya en los entornos en los que yo me muevo, al menos incluso pues sus jefas, empiezan a decir, oye, esto hay que mirarlo en hembras, chicas. Entonces, y digo chicas porque son muchas científicas, las que somos muchísimas mujeres las que investigamos. Y ya y ya con esto te lo digo a otro problema que tenemos, ¿no? Es que, pues que la mayoría de los puestos son hombres de importancia, de los que gobiernan. Los que se llevan los premios son hombres, siempre. Y entonces, pues, si estos hombres no tienen esa conciencia feminista y no tienen a lo mejor esas ideas, no calan para liderar proyectos que investiguen con hembras. Volvemos a lo de siempre. Entonces, pues la salud femenina no ha importado, ahora cada vez ya estamos intentando investigar más con ella, investigar con hembras, trasladarlo a las mujeres, pero queda muchísimo por hacer, porque pues es que los problemas que atraviesan la sociedad de machismo y de heteropatriarcado atraviesan, por supuesto, las instituciones científicas y nos atraviesan a todas y nos afectan a todas. Sí, es que eso era justo lo que estaba pensando. Digo, al final la ciencia no está fuera de la sociedad y está hecha por personas. Y claro, pues depende ya de nuevo, por desgracia, de qué pensamiento tiene esa persona, qué ideales, y entra también el factor económico, evidentemente. Que como tú bien dices, pues no es el mismo coste investigar un grupo de ratones y fin a un grupo, a incluir a las hembras y con todo lo que implica, ¿no? Pero bueno, que es que estamos ahí y La que también realidad está es bien. que
La realidad es que ya creo que cada vez se empieza a publicar más artículos en los que aparecen grupos de hembras, aunque no tengan tan en cuenta el momento del ciclo en el que están. Por lo menos yo ya agradezco que se empiezan a Eso yo te iba a introducir, decir. porque ya es un paso y a lo mejor esas hembras, si las coges en otro momento del ciclo, pues a lo mejor tiene otros resultados. Pero bueno, al menos ya, y se ve, los comportamientos en hembras la- son diferentes que en macho en la mayoría de cosas, ya solo en las propias cosas de neurociencia que se ven, pues cuando haces los test de comportamiento, que es los típicos laberintos de los ratoncitos y todo eso, también lo hacemos, que se ve en las películas, y cuando evaluamos la memoria o evaluamos la ansiedad, que se puedan comportamientos similares a la ansiedad, pues se ve que emocionalmente afecta a hembras diferentes que a machos. Y que el Alzheimer, la enfermedad, o sea, la enfermedad de Alzheimer, pues afecta a diferentes mujeres que a hombres. Y que todo este tipo de cosas, pues tienen una afectación diferente. Pues sí, hombre, yo siempre intento que la mirada que tengamos sea esperanzadora, ¿no? Y yo creo que sí, que el cambio, aunque quien siga estando en los puestos de poder sean hombres y no siempre hombres feministas, pues el cambio yo creo que está ahí y que venimos una generación con mucha conciencia, ¿no? Y sabiendo que esto está ahí, que es que no es que existimos y que nos afectan las cosas muchas veces de manera diferente. Y a mí una cosa con la que llevo vibrando mucho tiempo es con el tema del ciclo, porque cuando he estado analizando a nivel personal el mío, ¿no? Pues he descubierto que, bueno, yo he cerrado la empresa en etapa premenstrual, que mi etapa premenstrual puede durar 3 semanas. He cerrado la empresa cada 2 por 3, porque el mundo es, hablando en plata, una mierda, ¿no? Entonces creo que es que nuestras hormonas muchas veces dirigen muchas de las decisiones que tomamos. Y de hecho, os contaré que la idea de este episodio surgió un día hablando con Sandra de estoy en ese momento. Y empezó a hablarme de la alimentación y empezó a hablarme de la importancia de muchas cositas que podemos introducir en nuestra vida que afectan a nuestro ciclo y que nos lo hacen diferente. Entonces ahora me gustaría aquí, como la mayoría además de personas que nos escuchan son mujeres, pues que habláramos de ciclo menstrual y de eso desde tu ámbito, ¿no? Que nos puedas aportar de qué podemos hacer con nuestro ciclo o cómo nuestro ciclo nos afecta en nuestra vida y en nuestro día a día. Pues la verdad es que además quería darte las gracias porque en sí, bueno, la ciencia es como muy concreta, siempre nos especializamos muchísimo en una cosa y parece que olvidamos todas las demás. Yo de formación soy bioquímica y me encanta pues saber todo lo relacionado con la biología, el cuerpo humano y tal, pero claro, mi especialidad en sí pues era, sé de ictus, de neurociencia y tal, y entonces he tenido que pues informarme, documentarme y tal un poquito, leer un poco el panorama. Y por eso te quería dar también las gracias porque así me he actualizado yo también. Y entonces creo que bueno, yo, y además esto lo he hablado mucho con amigas artistas, con chicas que son artistas, no solo con mi amiga Natalia, también con una compañera de piso, con Camila, que ellas iban notando cómo su etapa de creatividad, por lo que sea, pues no era siempre, no era homogénea, tenía unos momentos y cuando echaban un vistazo a su ciclo, ¿no? Pues veían que, por ejemplo, en la etapa más ovulatoria o preovulatoria cercana, ellas tenían como más predisposición a crear y que por lo tanto en la parte posterior a la ovulación, la más cercana a la menstruación, pues eso no era así, ni por asomo. ¿Qué pasa? Que yo creo que esto es importante, no solo investigarlo, porque esto también tiene evidencia científica, lo poco que se mira, también te digo que hay que mirar mucho más, pero yo sí que he encontrado ya artículos que decían que la propia flexibilidad cognitiva, capacidad de relacionar conceptos, cosas que influyen en la propia creatividad, en la mujer, pues digamos que es más importante o está como más presente en la etapa de cuando está ovulando. Digamos que el ciclo menstrual, para así como un poco recordarlo, eh, depende de la mujer, varía un poquito más en los días y cada una tenemos un poco nuestras variaciones, pero en reglas generales, como es un ciclo cerrado, ¿no? Se repite, vamos a empezar, por ejemplo, en la menstruación, que se identifica muy fácil, que es cuando sangramos, ¿no? Se ha renovado el tejido del endometrio, que porque no se ha producido un embarazo, por lo tanto no se ha adherido ahí ningún embrión, como no había embarazo, se limpia y empieza un nuevo ciclo. Ahí hay un sangrado, hay una pérdida de sangre, tenemos mucha, pues una energía que ten en cuenta que nuestra energía, nuestro cuerpo se está
enfocando en romper nuestras arterias que están conectadas al endometrio, en que no te desangres, por lo tanto tienes que obstruirla, en liberar ese tejido, en limpiarlo todo, ¿vale? Entonces tú, aunque quieras cambiar el mundo, o sea, no vas a poder, porque es que hemos normalizado sangrar todos los meses Y que y no ya pase está. nada y tener que actuar como si no pasara nada. Efectivamente. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes que yo creo que tenemos que empezar a plantearnos las mujeres es que si nosotras somos mujeres cíclicas que estamos pasando por distintos momentos, en distintas etapas, ¿por qué tenemos que exigirnos rendir de igual manera cuando estamos menstruando que cuando estamos ovulando? ¿No? Que es como el pico, digamos, opuesto. La ovulación es cuando se libera el óvulo, digamos que son 4, ¿no? Te lo voy a organizar. Es como menstruación, que es el sangrado, lo que hay entre la menstruación y la ovulación, que es voy a preparar el cuerpo para ovular, y lo que hay entre la ovulación y la menstruación de nuevo, que es voy a preparar el cuerpo para menstruar. Son como las fases preparatorias de ovulación y de menstruación. Y están bastante bien diferenciadas por las hormonas que tenemos en sangre y tienen distintas necesidades energéticas. Es decir, no es lo mismo cuando tú estás preparando el cuerpo para menstruar, para desangrarte, para limpiar, que cuando estás preparando el cuerpo para un posible embarazo. Entonces, eso va a cambiar los alimentos que nos apetezca consumir, porque vamos a necesitar más energía. Yo estaba leyendo, por ejemplo, la fase que va entre la ovulación y la menstruación, que es la premenstrual, ¿no? Que es como la más terrible, al menos en mis carnes, es como la más terrible. Pues hay un montón de antojos por como alimentos más hipercalóricos. A lo mejor es cuando te apetece más chocolate, más azúcar, más porquería y tal. Y claro, es que se ha visto que incluso el cuerpo te necesita como un requerimiento energético mayor. Entonces, pues es que tu cuerpo ya se ha visto, hablaban de una serie de calorías extras que tú necesitas para en esa fase concreta y que es que tu cuerpo lo necesita. Quiero decir, entonces tu cerebro lo que te pide son alimentos dulces que te van a dar una energía inmediata. Y hablaban también de la importancia de tener una dieta equilibrada para disminuir un poco la sintomatología del síndrome premenstrual que muchas tenemos y la importancia de cómo tener una rutina de ejercicio y tal te mitiga un poco esta sintomatología, ¿no? Esta cosa, estas variaciones emocionales que también tenemos. La creatividad no está en su pic cuando estamos premenstruales. Su pic está cuando menstrua, empieza a subir el pic de creatividad, de productividad y de todo en este mundo capitalista. Y a partir de que ovulas hasta que menstruas, ahí estamos para abajo. Es decir, ¿tenemos que enfadarnos con nosotras mismas porque no seamos capaces de producir igual que el día que ovulamos? Pues no, no deberíamos enfadarnos nunca, pero es que biológicamente hay una explicación que te dice que lo más probable es que no puedas. ¿Por qué no? Porque tu Total. cuerpo está a otras cosas. Entonces, pues no pasa nada. O sea, es importante que interioricemos un poco ese mensaje de que no pasa nada, ¿vale? Que nuestro cuerpo está en otras Hay otras prioridades. cosas. Esto también es muy importante aplicarlo al rendimiento deportivo. Por ejemplo, yo llevo un año que estoy tomando bastante en serio lo de hacer ejercicio y demás. Y estoy en el gimnasio y, bueno, reivindicar también, ya de paso, los espacios de las mujeres para hacer ejercicio de fuerza. Súper importante porque nosotras, cuando tenemos el descenso de estrógeno después de la menopausia, tenemos más tendencia a tener osteoporosis, a que nuestros huesos sufran, a que se vuelvan más frágiles, a que se rompan. Pero si hemos tenido una vida activa en la que hemos hecho ejercicio de fuerza, hemos ganado masa muscular y tenemos bastante masa muscular, nuestro hueso también lo hemos creado y reforzado. Entonces después nuestra vejez va a ser mejor porque tenemos huesos más fuertes. ¿Qué pasa? Que la sociedad nos vende que las mujeres musculadas no son atractivas, que son espacios de hombres. Pues no, chicas, hay que coger esos espacios, hacerlos nuestros y ganar nuestra masa muscular con es muy súper sano y que nos den igual los estereotipos estos de las mujeres musculadas no son atractivas, las mujeres fuertes somos mujeres sanas. Así que ganáis. Y por el rendimiento deportivo también tener en cuenta el ciclo menstrual. Es decir, yo en mis propias carnes he visto como cuando estoy ovulando puedo subir peso y puedo me lesiono menos
o tengo otra vitalidad que cuando estoy premenstrual. Ahí, cuando he subido de peso, a lo mejor para algún tipo de grupo muscular, pues he tenido más propensión a lesionarme, porque mi musculatura no está igual tampoco. Y Claro. eso pues también hay evidencia científica que te lo dice. Es que es un mundo. Mientras te escuchaba hablar de, pues eso, ¿no? De cómo nuestro cuerpo nos va hablando, yo llevo, desde que soy autónoma prácticamente, pues intento escuchar mucho a mi cuerpo, ¿no? Y si hay días que mi cuerpo me pide, siempre y cuando, claro, no tenga que trabajar fuera de casa o no tenga algo que no sea imprescindible. Pero si mi cuerpo me está pidiendo calma, se lo doy porque hay alguna, o bien alguna emoción que tengo que atender, o bien que mi ciclo menstrual, es lo que te digo, yo ya era consciente o yo ya soy consciente de que cuando van 3 días que quiero cerrar la empresa, miro el calendario y digo, es que está la premium, es que no hay duda. Entonces, ¿qué me pide el cuerpo en esos días? Calma, bueno, pues a lo mejor tengo que bajar un poquito el ritmo. Y sé que esto no lo podemos hacer siempre, porque yo a veces yo lo puedo hacer porque soy mi jefa y mi jefa es muy buena, ¿no? Pero que siempre no lo podemos hacer porque al final vivimos en un mundo capitalista, un mundo productivo que ojalá nos dejaran en todos los trabajos, y esto aquí es un llamamiento que hago a todas las empresas, ¿no? Que se formen en este tema, porque al igual en los días que dura nuestra ovulación, que somos Beyoncé, pues en esos días podemos sacar toda la productividad del resto de días posteriores que vamos a necesitar otro tipo de energía. Y no es que no vayamos a trabajar, es que vamos a hacer otro tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, que tú sabes que creo contenido para redes, yo no puedo crear contenido en mi día previo a la regla, porque es que soy tristeza la de Inside Out. No puedo con mi vida. Bueno, pues yo ya sé que el contenido lo tengo que crear de tal día a tal día. Y ojalá siempre en las empresas se nos permitiera organizar el trabajo mensual pues en nuestro ciclo, ¿no? Y eso también creo que es un apunte que está bien que lo hagamos desde aquí, porque sobre todo volvemos a lo mismo, las empresas, los grandes directivos, por suerte o por desgracia, yo diría que por desgracia, siguen siendo hombres y no tienen ciclo menstrual o no lo tienen como nosotras, entonces que nos escuchen, que no siempre podemos dar lo mismo de nosotras y no significa que seamos mejores o peores, sino que tenemos que organizarnos diferentes. Es totalmente de acuerdo. La importancia de, ya que estamos en este mundo capitalista, ¿no? Y que tenemos que seguir produciendo y tal, pues un poco adaptarte a tus necesidades. Es decir, si tu trabajo tiene una componente de creatividad, a ver, que te puedes poner a crear cuando tienes la premenstruación, pero que a lo mejor no vas a ser tan eficiente. Y al menos que sepas que eso te puede pasar y que no es culpa tuya, no es que Pasa seas nada. una peor artista, una peor trabajadora o una peor, o sea, simplemente que, pues que eso es así y que un poco a manejar también esa frustración, ¿no? Porque eso está ahí. Y el poder jugar con eso, o al menos el conocimiento, al menos que te sirva, si tú ya no puedes elegir porque no tienes una jefa o un jefe que te está diciendo que tienes que producir X cosas, o al menos que tú sepas que si no ha sido todo lo creativa que te hubiera gustado ser en ese momento, pues que tampoco es algo como culpa tuya o no, o algo Mm. así. Tampoco es ser esclavas del ciclo, tampoco es eso, pero creo que también el autoconocimiento y el conocimiento de pues que la biología está ahí, pues es importante. Que después los hombres pues tienen sus ciclos y tal, pero yo creo que todo esto está como muy enmascarado en una sociedad heteropatriarcal que básicamente nos viene a decir que nosotros somos súper emocionales y somos todas unas histéricas. De la histeria también me encantaría mencionarte, no sé si conoces la histeria. La conozco, la conozco. Conoces la histeria, a lo mejor más que yo, incluso yo, esto cuando lo escuché, o sea, me fascina, ¿no? Un poco cómo está hecho Patológico. patología, patológico, pues cualquier cosa que sea emocional, a nosotros se nos ha vendido que tenemos que rendir con los cuidados, tenemos que cargar con los cuidados de todo el mundo, somos las emocionales, los hombres tienen que ser, porque claro, es que el machismo nos afecta a todos, a ellos también, cuando ellos no puedan expresar sus emociones y tengan esa frustración, también les afecta a ellos. Y pues como todo el machismo y el heteropatriarcado es el eje que vertebra todo lo que nos pasa en esta sociedad, pues ahí tienes la histeria que, ¿no? Que fue quitada, ya estaba un diagnóstico médico que hacían que las mujeres cualquier cosa era histeria, o sea, cualquier cosa que te pasase. Es que incluso se vio gente que tenía epilepsia, las llamaban histérica.
Porque es que se ha ninguneado tanto el dolor de la mujer y esa violencia a día de hoy sigue presente, aunque al menos ahora tomamos esa conciencia, sigue presente en las consultas médicas y en este mundo patriarcal en el que va una mujer y en el que su dolor se considera de manera diferente y de manera exagerada por ser más emocionales que el de un hombre. Por lo tanto, los diagnósticos, todos aquí, todas estamos locas, casualmente, todas estamos loquísimas. Entonces, pues, y sin decir ya sin entrar ya en el ámbito de la enfermedad psiquiátrica, en el que ya las mujeres, bueno, es como, te estoy diciendo que me pasa X y es como, las mujeres estarás con las reglas. A ver, chico, estamos hablando de ataques de ansiedad o estamos hablando de, yo qué sé, de sintomatología psicótica o lo que sea, y es como, no, ¿qué te pasa? Estás con las reglas o simplemente me estás oprimiendo, estoy sufriendo un tipo de violencia, te lo comunico y es como, ¿no? Es que soy mujer y es como me tomo las cosas, ¿no? Así que, bueno, Sí, bueno, yo creo que si entráramos en tema de salud mental tenemos la doble vertiente, ¿no? Porque también hay estudios que nos dicen que, por ejemplo, los suicidios pues se dan mucho más en hombres que en mujeres, porque al final nosotras somos mucho más capaces de pedir ayuda a veces, ¿no? A pesar que nos cuesta, ujú, pero de hablar de nuestras emociones, entonces al final es que esto nos atraviesa a todo el mundo. Yo siempre digo que el feminismo no es para nosotras, el feminismo es para todo el mundo. Porque al final que tú puedas llorar, pues que llorar tiene una emoción y la tristeza, o sea, una función, perdón, y la tristeza tiene una función. Y que tú tengas eso reprimido, eso es un problema. O sea, yo eso es un conozco, problema. conozco chicos que ha fallecido un familiar y no han sido capaces de llorar. ¡Wow! Eso es un melón, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que creo que si nos vamos al tema de la salud mental, ahí nos dan por todos lados a los dos, a hombres y a mujeres, porque Es un problema de la sociedad que no solo pues, nos afecta a nosotras y que efectivamente pues, sí que el feminismo busca pues esa igualdad, ¿no? Y esa equidad y esa eh, pues todo, que todos estemos bien, que tengamos las mismas oportunidades y el que podamos conquistar, pues al eso, lo sano. 100%. Ya creo que cada vez se va hablando más sobre deconstruir la masculinidad, sobre esa masculinidad tóxica y sobre, creo que ya se está poniendo un poco más sobre la mesa, o al menos en algunos entornos, y creo que eso es súper importante. Y que eso también repercute, fíjate tú, es como una ficha de dominó en la propia salud femenina y en cómo los hombres que lideran grupos de investigación tienen que también proponer eso. Como dato te digo también, volviendo a eso, estuve mirando sobre los premios Nobel, que creo que lo conocen mucha gente, son uno de los más conocidos, son súper prestigiosos, lo dan en Suecia y son para pues, temas de ciencia física, tenemos física, medicina, en fin, varias, menos matemáticas, con matemáticas tiene su otro premio aparte. Y entonces estuve viendo cuántas mujeres habían llevado el premio Nobel porque concretamente este año hubo una polémica, que no sé si te suena, pero ahora te comentaré. Y es que estos premios Nobel al parecer se dan desde 1901 y de 959 personas que han sido galardonadas con este premio, tan solo 65 han sido mujeres. 65, ¿vale? Y en 2024, de los 11 galardonados, porque estamos hablando de este año que acaba de salir, es como decir, ay, es que el mundo patriarcal siempre no, pues de los 11 personas galardonadas con el premio Nobel, solo una es mujer. Premio de literatura. Como para que no estemos histéricas. Es que es para reflexionar, ¿no? Y dice, vale, y que este año hubo polémica con el premio de medicina, de fisiología, pues se han dado a dos señores y no me acuerdo del nombre, pero aquí los tenía. Se lo dieron a dos señores, era un descubrimiento sobre genética, microARN, ¿no? Y tal. Y el problema es que los señores estos que escribieron un artículo, que vieron cómo había una molécula que regulaba que unos genes se expresaban más o se expresaban menos, pero resulta que una de las personas que colaboró más y que sentó las bases de esos conocimientos era una mujer, concretamente la mujer estaba casada con uno de ellos y que era autora del primer, en 1993, la que descubrió, digamos, como un poco el sistema y después él, y que además el trabajo al que le han dado el premio Nobel, ella había contribuido muchísimo, está súper demostrado, está todo, y ella no se ha recibido ese premio Nobel, ¿no? Entonces, como, digo que es autora de ese trabajo, ¿sabes? Y no se le reconoció. Entonces, muchas de las cosas que hablábamos nosotras, ¿no? Y que se hablaba en esos momentos era
porque esta mujer no se ha llevado el premio Nobel, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que después, si eres una niña, eres una adolescente y tal, que necesitas ver referentes, necesitas ver mujeres educadoras sociales, necesitas ver mujeres en puestos de poder también en los que tú no sabes si vas a poder optar porque si no hay, si tú no lo ves, no sabes que existe. Total. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a las chicas, ¿no? Que las mujeres pueden hacer ciencia, pero que van a tener Un un techo techo de cristal. en el que, efectivamente, que pues no vamos a poder acceder a esos puestos de poder o, por lo tanto, nuestras ideas tienen un tope. Ahí se van a quedar porque la gente, si la gente que manda son otros, pues o empezamos a deconstruir eso o tenemos un problema. Sí, sí, y es verdad que yo a veces, como estoy en el sector que estoy, pues digo, todo el mundo piensa como yo y me doy cada hostia luego, ¿no? Porque digo, no, no, que la gente no piensa así. Y cuesta mucho, ¿eh? Yo ya de hecho, cuando estoy trabajando y cuando estoy en tiempo de ocio, estoy en tiempo de ocio. ¿Qué quiero decir? Que si salen estos debates, yo intento no perder energía. Si veo que es alguien que está con su discurso metido en pum, 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 no, intento no perder energía porque sigue habiendo mucha parte de la sociedad que sigue viendo normal que los puestos directivos los tengan hombres porque es que las mujeres han tenido las mismas oportunidades. Y ahí tengo que tragar bilis, ¿no? Porque digo, joder, es que hay datos, ¿no? Que nos demuestran todo lo contrario. Entonces, pero claro, creo que el cambio es muy lento. El cambio es muy lento y requiere, pues, de mucha paciencia, de mucho tiempo, y es lo que te digo, que para mí es esperanzador, pues, todo esto que nos estás contando tú, ¿no? De que poco a poco, con mucho tiempo, pues, se va encontrando el lugar para la investigación en la mujer, por ejemplo, ¿no? Y hay una pregunta que te quería hacer, porque tú sabes que yo trabajo con muchas mamis, tanto en embarazo como y ahora más todavía, que estoy súper contenta con unos grupos de acompañamiento que tengo que me dan vida. Y en los grupos hablamos mucho, pues, de esa metamorfosis, ¿no?, que tiene una mujer cuando se convierte en mamá. Y hablamos, evidentemente, de esa metamorfosis a nivel de cambios físicos y cambios emocionales. Pero aprovechando que estás tú hoy aquí y que nos puedes hablar un poquito más desde el ámbito de la neurociencia, ¿qué cambios reales a nivel de estudio, de evidencia científica, nos constan que vive la mujer? Esa matrescencia, ¿no?, que empieza a ser tan conocida. ¿Qué es esto? Pues, wow, creo que tienes un trabajo precioso y creo que, Yo también lo wow, creo. creo que tiene que ser súper apasionante, aunque duro, y sé y me consta que estás currando muchísimo y también quiero aprovechar este momento para decir que, jope, me siento, no soy tu madre, ¿no? Pero me siento muy orgullosa de ti. Supongo que tu madre también. Pero me gusta mucho ver, Espero. ¿no? No sabemos, después le preguntamos. Creo que sí. Bueno, yo cuando la veo en el pueblo me dice siempre, me habla muy bien de ti, así que yo creo que sí. Pero, ¿no? Quería decirte un poco, ¿no? Esa trayectoria, esa evolución que vimos como niñas que fuimos de Cortegana, mujeres que somos ahora, que somos corteganesas y que cada una ha ido como abriendo y luchando. Y es súper importante, creo. O sea, a mí me gusta mucho pensar que chicas, mujeres, mis amigas del pueblo, están haciendo cosas tan guay y que han tenido como esa oportunidad de ser también referentes para otras niñas que vendrán Total. y ya no solo ser referente, que nadie quiere ser referente también muchas veces, como yo solo quiero ser feliz y estar tranquila, que nadie me dejan tranquila, pero yo siento ese orgullo y creo que está haciendo un trabajo súper guay. Y todo esto de los grupos en la maternidad y tal me fascina, sobre todo ahora que estoy en un momento en el que pienso que como que tengo muy clara la idea de ser madre en un futuro más o menos próximo, no ahora exactamente, pero en un tiempo. Y una de las cosas que más, uno de los estudios más bonitos que han salido recientemente, creo que es en 2024, fue súper bonito porque, bueno, casualmente una mujer decidió hacerse una serie de resonancias magnéticas en su cerebro cuando se quedó embarazada. Entonces, digamos que estos estudios, digamos un poco a raíz de eso, se ha ido viendo un poquito más qué pasaba en el cerebro de la mujer cuando se queda embarazada. Porque, qué cosas, ¿no? Y entonces, en estos análisis vieron que su cerebro cambiaba, que su cerebro cambiaba de forma irreversible y que además de eso no era malo. O sea, fíjate que ¡Guau! tres cosas. ¿No era un ictus? No, no, no. O sea, era algo que
que se sabe científicamente que ocurre en los cerebros de las mujeres que se quedan embarazadas y que tras el parto, aunque se recupera un poco el estado del cerebro como era de forma parecida antes de quedarse embarazada, pero nunca llega a ser igual o no llega a recuperarse del todo. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? Pues bueno, el cerebro, digamos, para dividirlo en dos partes como súper vastas, digamos que tiene lo que se llama sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris, así como a grosso modo, digamos que la asocian con la propia inteligencia, con son los cuerpos de las neuronas que llaman, y la parte de la sustancia blanca son como un poco el cableado que conecta esas partes, ¿no? Y entonces lo que vieron, que el cerebro de la mujer perdía sustancia gris, perdía esa sustancia gris, perdía significativamente, no una cosa, no, una cosa significativa, que en comparación con una mujer que no está embarazada o con esa misma mujer antes de estar embarazada, pierde una gran cantidad de sustancia gris. Y que esa sustancia gris después del parto se recupera parcialmente, pero nunca llega a ser la misma que antes de estar embarazada. ¿Qué pasaba con la sustancia blanca? Pues lo contrario, aumentaba. Esto un poco lo relacionan con que el cerebro cambia y se readapta para la maternidad y te permite empatizar más para poder leer las emociones de tu bebé, te permite tomar decisiones mucho más rápido, de forma más eficiente. El niño que va a tirar no sé qué, que lo cojo, qué tal. Ese cerebro ya está cambiando y estás recibiendo una serie de señales que te está preparando. Y eso, además, comprobaron también que no significaba que la mujer tuviese un peor desarrollo cognitivo, porque claro, estamos perdiendo parte del cerebro, entre comillas, la sustancia gris. No, las mujeres no eran más, entre comillas, tontas, no eran más tontas, no tenían un peor desarrollo cognitivo, al contrario, tenían un cerebro más especializado con mucho más eficiente en según qué funciones. Entonces, lo que un poco se interpreta de ahí es que el cerebro se readapta y el cerebro quita conexiones más inútiles y refuerza con los cables blancos, con la sustancia blanca, otras funciones. Y curiosamente se vio y se relaciona esto con una neuroprotección a largo plazo, cuando ya eres más mayor. Y se vio cómo el tener hijos te protege de alguna manera de padecer enfermedades como enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo cuando ya eres pues más mayor. Y el cómo haber tenido pues algún embarazo te cambia tu cerebro de forma que te lo acaba protegiendo. Y es como un cambio irreversible. Es súper guay porque cuando salieron estos titulares y salieron estas noticias, había titulares que decía, el cerebro de la mujer cambia en el embarazo y no es negativo, ¿sabes? Porque claro, estamos diciendo, ¿no? Estamos perdiendo materia gris, pues no. Se ve como puede tener un efecto positivo, pero también recalcan la importancia de que ese proceso de embarazo y ese proceso de crianza también a poder ser, esperemos que sea, cuidándose desde un punto de vista de que, pues bueno, eso de la corresponsabilidad y todo ese tipo de cosas, que la mujer no vaya a tener que estar expuesta a terribles depresiones postparto, estar sola, abandonada, la echen del trabajo, todo ese tipo de cosas, porque si concatena muchos embarazos con ese tipo de experiencia, a la larga, pues sorpresa, es negativo para la mujer, ¿vale? Pero a mí me parecía algo realmente interesante y súper bonito, ¿no? El cómo el cerebro se readapta para mejorar esa empatía, para tomar decisiones más eficientes, para, bueno, pues todo esto. Sí, y además, que yo creo que es muy importante la ciencia en este sentido porque sabemos que el testimonio de la mujer muchas veces se invalida, ¿no? Y las madres llevan mucho tiempo diciendo que su cerebro cambia, mucho tiempo, pero qué bueno que la ciencia le haya dado este lugar y haya dicho que es que esto es verdad, que es que hay evidencia científica que nos lo demuestra. Y yo creo que esto es todavía más bonito, ¿no? Porque nos ayuda a validarnos, ¿no? Y a decir, jope, que sí, que es que esto nos pasa a todas, que no es yo soy un bicho raro. Esto, por ejemplo, en los grupos yo lo trabajo mucho, ¿no? Creamos la tribu y yo ahí como soy un poco la acompañante o la guía, pero el grupo es de estas mamis, porque al final es suyo. Y siempre la conclusión final que sacamos de todas las sesiones es que esto nos pasa a todas. Es que vivimos en una sociedad
tendente al tabú, tan tendente a invalidar lo emocional, que es que son testimonios que nos pasan a todas. Que tú tengas bebés y tu relación de pareja cambie, no le pasa a una, le pasa a todas. Es que es normal, es que estamos en una metamorfosis, ¿no? En un cambio. Y en una metamorfosis a nivel cerebral también. Y creía que era muy importante que lo habláramos aquí en este espacio también. Y bueno, Sandra, siendo mujer y siendo investigadora, después de todo esto que llevamos hablado, ¿qué es lo más difícil de tu día a día? Yo creo que una de las cosas más importantes que me enfrento como mujer científica es al síndrome del impostor. El síndrome del impostor creo que lo tienen muchos científicos, pero siento que existe un sesgo de género y que las mujeres lo tenemos de forma más patente y más preocupante. Porque yo siento que para llegar al mismo sitio al que tiene que llegar un científico de mi, digamos, de mi edad o de mi trayectoria, pues siempre tienes esa cosa de pensar que tienes que hacer el doble para merecer estar ahí. Siempre hablan hace tiempo y por ahí, quiero tener la autoestima de un hombre blanco, heterosexual, mediocre. Sí, sí, yo lo quiero, porque claro, parece que yo tengo que hacer malabares en el Malabares. aire para merecer que me respeten como científica y como mujer joven, encima, que parece que lo que decimos es como más, está súper invalidado o súper tal. Entonces, para mí es una de las cosas más duras, que intento trabajármelo también pues en terapia o en el día a día o tal, pero es bastante duro. Claro. Además, según lo decías, lo pensaba porque, bueno, creo que ese síndrome lo sentimos las mujeres, creo que, de hecho, allá hablaba con otra chica que también se dedica a otro sector completamente diferente y también me lo reflejaba, ¿no? Creo que la mujer como tal sentimos ese síndrome mucho y por el tema de la autoestima también, pero en un mundo encima como el tuyo de la ciencia, que es un mundo tradicionalmente de hombres, pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero imaginar lo que tiene que ser esa cabeza en un día a día o en un día que las cosas no salen como se supone que tienen que salir o que no eres todo lo productiva que se supone que tendrías que ser. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos de tu trabajo? Esta pregunta la suelo hacer siempre. Lo que más me gusta es poder aprender siempre y que sea un trabajo tan cambiante en el sentido de que no siempre hago lo mismo, de que tengo mucho espacio para creatividad, para diseñar experimentos, hacerme preguntas. No hago todos los días lo mismo y me permite conocer a gente súper guay, súper increíble, porque con todo esto de la ciencia tienes que contarla, tienes que ir de congreso. He viajado muchísimo y he conocido a muchísima gente súper guay, muchísimas mujeres, ya que estamos hablando de ellos, súper top en su campo. Y buah, me encanta. Y viajar a mí me encanta, así que combinarlo me encanta. Maravilloso. Y lo que menos, pues quizá la precariedad, de la que creo que ahora se habla un poquito más, que se sufre en la ciencia española, ya no solo como mujer científica, sino por como científica en general, el sentir que se destina bastante pocos recursos. Y aunque yo creo que estoy en una institución bastante privilegiada a nivel de dinero aquí en Madrid, estoy en el CENIC, siento que aún así se sigue sintiendo mucho esa presión por publicar, de alto impacto y tal, y eso muchas veces es incompatible con tener una buena salud mental. Entonces siento que o empezamos a cambiar un poco la mentalidad, o empezamos a destinar más dinero a ciencia para que seamos menos precarios, o cambiamos la mentalidad un poco, o creo que este sistema va a ser muy insostenible un poco ya ni a largo plazo, a corto A plazo, corto porque plazo. la gente no se quiere quedar en este mundo si no es a toda Normal. costa, no merece. Normal. Y bueno, si viniera el genio de la lámpara, imagínate que viene Will Smith de la película última de Aladdin, ¿tú qué le pedirías? Buah, pues yo, es que claro, aquí puedes pedirle cualquier cosa. Claro, esa es la cosa. Bueno, vamos a centrarnos en lo laboral, ¿vale? En lo laboral, a mí me gustaría poder tener mayor igualdad de oportunidades como mujer y como científica española en mi ámbito que otros compañeros. Me gustaría que la cosa no estuviera tan dura para poder estabilizarse como con un puesto de científica en España. Me gustaría utópicamente, eso se podría cumplir si se destinase más recursos y cambiase un poco la mentalidad de nuestros gobernantes y de nuestra población, que al fin y al cabo somos los quienes elegimos a nuestros gobernantes. Bueno, pues en vez del genio de la lámpara, Pedro Sánchez, a ver si nos estás escuchando Sabemos que y nos pones en escuchas, valor Pedro.
y pone en valor el trabajo de nuestras científicas, aquí obviamente a vosotras sobre todo, porque, bueno, los científicos también tienen lo suyo, pero como ahora estás tú, pues de nuestras científicas y joder, que es que creo que hacéis una labor súper importante y que yo también creo que no está ni valorada ni reconocida en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, sabes que esto es Mosquita de Mosés, que es el podcast de que se habla de aquello de lo que no se habla, aunque en realidad llevamos hablando todo el rato de cosas que no se hablan, que intuimos pero no se hablan. Quédate con algo. ¿Qué es algo de lo que no se habla en tu sector? Necesitamos hacernos preguntas sobre la salud femenina para poder investigar y para poder dar respuesta. Eso es lo que necesitamos. Vale. Y bueno, yo por mi parte creo que, bueno, me ha encantado este episodio. Creo que no has podido haber mejor episodio de cierre de temporada porque además, como te digo, es algo totalmente desconocido y que tenía muchas ganas de hablar contigo fuera del ámbito laboral, pero mira qué bien que se ha dado la conversación aquí y lo puede compartir más gente, ¿no? No sé si hay algo que se nos ha quedado en el tintero, algo que quieras aportar. Nada, yo darte las gracias por darme este espacio también, porque esto también lo haces posible tú. Entonces, pues muchas gracias por darme voz y por hacer esta labor, creo que está tan importante. Y he disfrutado mucho, me lo he pasado súper bien, tanto preparando un poco, leyendo y demás, como ahora aquí, hablando contigo. Pues sí, la verdad, yo agradecerte a ti porque, bueno, sabemos, Sandra acaba de depositar su tesis y ha estado un poco como pollo sin cabeza durante un tiempo y ahora justo antes de empezar a grabar lo hablábamos, ¿no? Que sigue en ese tiempo y también, bueno, la admiración que hacia el trabajo, hacia nada de suerte, hacia el esfuerzo que hay detrás de la carrera que llevas y la trayectoria. Y hay una cosa que me acabo de acordar que no hemos hablado y que me gustaría que no acabáramos sin hablarlo. Llevamos todo el rato hablando de referentes y soy muy consciente de que, por ejemplo, yo estudié una carrera feminizada. Tú no. Tú quizás no, una ingeniería tampoco. Y creo que son carreras que empiezan mujeres, pero que algunas se quedan por el camino. ¿Esto pasa o esto es algo que es un mito que está por ahí o cómo va la cosa? Pues lo cierto es que en mi sector, o sea, sí que es cierto que en mi carrera, concretamente como era una especie de especialidad de biología, era una carrera bastante reducida, éramos 50 personas, sí que había más o menos paridad. También en mi sector hay mucha representación del colectivo LGTB. Muchos de los chicos que entran pertenecen al colectivo, por lo tanto ya hace que muchos de ellos tengan otro pensamiento un poco más feminista también, porque precisamente buscas esa no discriminación de nadie. Entonces es un pelín diferente, pero sí es cierto que si empezamos en general, si tenemos en cuenta la carrera científica, como carrera científica teniendo en cuenta muchos más años, no solo la carrera de la universidad, si empezamos un número de mujeres, cada vez nos vamos quedando más en el camino. Y a esos puestos estables o a esos puestos de poder accedemos muchos menos mujeres que las que empezamos. Al contrario, los hombres, pues acceden en su mayoría, ¿no? Y esto tiene que ver un poco precisamente también con bueno, por muchos casos, esto es ¿no? Tiene mucho que ver, pero la maternidad influye y la manera en la que concebimos, en la que pensamos en la maternidad y relegamos el papel de una madre, de una mujer, pues tiene mucho que ver también, porque hace que tu carrera científica se frene, entre comillas, porque tienes un momento para la crianza en la que por lo general no te está ayudando tu pareja, que generalmente es un hombre, en un ámbito heterosexual, a poder pues llevar tu carrera a la par, porque los hombres, pues si las mujeres son madres, los hombres también son padres, pero ellos no sienten esa frenada en su carrera, porque ¿no? Porque los hijos son tanto de ella como de él. Pues esto es un poco lo que hay que empezar a pensar, ¿no? A que cómo vivir esa maternidad de manera compartida, con una corresponsabilidad, con una forma en la que sea un proyecto de crianza, en la que no seas tú la única, exclusiva que se dedica a eso, te va a poder permitir también poder seguir desarrollando tu carrera científica. Evidentemente, una mujer con hijo, una mujer sin hijo, a lo mejor no tiene esa baja de maternidad, no tiene ese parón profesional, pero que se entienda de otra manera la maternidad, ¿no? En la sociedad y que no suponga un lastre, entre comillas, económico a la mujer, profesional, ahí ya entran tus conflictos de quién eres tú, qué deseos tienes, y esto ya tú sabes muchísimo más que yo, ampliamente, pero un poco yo te cuento lo que percibimos nosotras de manera así, ¿no?
Vale, gracias, gracias, porque claro, yo sí trabajo con muchas mamis y lo vivo desde el otro ámbito, ¿no? Pero creía que era importante mencionar también eso, ¿no? El cómo las mujeres vamos quedándonos atrás en muchas cosas y al final eso no es igualdad de oportunidades. Y aquí pues el cambio es en todas, en nosotras soltar y en los hombres coger, Claro. ¿vale? Bueno, pues nada, Sandra, como te digo, un auténtico placer. He disfrutado como una niña pequeña de este episodio porque tú sabes que soy una persona muy curiosa y me encanta cuando me contáis estas cosas. Aunque me encantaría que pues, me hubieses dicho desde el principio, tengo 4 grupos de ratonas, pero bueno, llegará el día. Confío en que llegará un día que nos tomemos un café en Cortegana y me diga, 4 grupos tengo ya, las de ratonas y Exacto. las de ratones. Así que con la esperanza siempre ahí. Y nada, a vosotras, a vosotros que nos habéis escuchado, espero que os haya gustado el episodio tanto como a nosotras hacerlo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y que hagamos de esta sociedad una sociedad más igualitaria, donde quepamos todo el mundo haciendo lo que nos dé la gana, lo que nos hace feliz y todas estas cosas. Nos vemos prontito. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Laura.